Diputados piden al Banco Central echar atrás al millonario incremento salarial que tienen para 5 de sus directores. A ellos les aumentaron, son 75 justamente, y a ellos les aumentaron entre 420 y 845.000 colones mensuales a cada uno. Los incrementos salariales de los últimos años apenas sí se han sentido en la bolsa de los costarricenses. Los planes de austeridad y ahorro del gobierno provocan, por ejemplo, que los empleados públicos sean cada vez menores y apenas cubran ese incremento en el costo de la vida. Pero mientras eso nos pasa a usted y a mí, aquí en el Banco Central, cada director recibirá aumentos de cientos de miles de colones por mes. Aquí, los aumentos salariales fueron de un 17,95, es decir, 845.000 colones al mes para los directores de división y de un 12,7%, es decir, 420.000 colones mensuales para los directores de departamento. Sí, así como lo escucha, y eso que ya ganaban varios millones de colones. Veamos el detalle. El año pasado los directores de departamento ganaban 3.340.000 colones por mes y para este año su salario aumentó a 3.760.000 colones, 420.000 más por mes. Mientras que los directores de división pasaron de 4.700.000 a 5.545.000 mensuales, nada más y nada menos que 845.000 colones más. Pero esta no es la primera vez que en el Banco Central se dan aumentos de este tamaño para sus jerarcas. Veamos los números de los últimos 5 años y comparémoslos con los aumentos salariales tanto de empleados públicos como privados. En el 2012 los empleados públicos recibieron 2,66% y los privados 6,17%, mientras que los jerarcas del Central recibieron 9,5%. Lo mismo pasó en el 2013 y 2014. Mientras que en el 2015, cuando la crisis fue más fuerte, la diferencia se marcó aún más, ya que los empleados públicos recibieron solo un 1,68%, los privados 2,94% y los directores del Central hasta 11,8%, una diferencia notoria. En el 2016 ellos no recibieron aumento de nada, pero la diferencia con los otros sectores tampoco fue muy grande. Pero este año lo recibió un jugoso aumento. Mientras los empleados públicos tal vez recibirán un 0,76% y los privados un 1,14%, esta buena parte de esos 75 funcionarios del Banco Central llevarán casi un 18% de aumento. Dentro de la política salarial del banco había injusticia, en el sentido de que... Injusticia cuando ya ganaban millones. De que trabajadores que estaban pues muy por debajo de la referencia, en este caso del percentil 50 en el mercado. Incluso si sumamos tan solo los aumentos de estos últimos 5 años, los directores del Central recibieron incrementos bastante grandes. Mientras los demás empleados públicos recibieron 14,87 y los privados 23,58, los jerarcas del Central se embolsaron un 59,3% más en sus salarios. Es casi un 60% de aumento en 5 años, mientras que el resto de los empleados públicos y privados apenas si llegan al 23, al 14%. Bueno, esos ajustes... Precisamente yo le estoy comentando sobre los números de este 2017, cuando yo veo la situación con respecto al percentil 50. Y es que aquí además hay un factor importante para calcular los salarios. Esos mismos directores son quienes reciben un estudio para determinar sus salarios, lo presentan a la gerencia del banco y este lo lleva hasta la junta directiva, donde simplemente le dan el sí. Un abuso irrespetuoso e irresponsable de altos jerarcas que se autorrecetan aumentos
que no soporta nuestra economía. Lo que están haciendo todos es festinar con los dineros del Estado. No podemos ser irresponsables. El gobierno de la República dijo que había que hacer un ordenamiento del sector público y ha renunciado a eso y solo pensar en poner impuestos a los costarricenses para que se puedan recetar aumentos de ese tipo los directores del Banco Central. Yo hago un llamado a la Junta Directiva para que eche atrás de dicha disposición, entendiendo perfectamente que el sector de banca es muy competitivo y tiene que ofrecer buenos salarios, pero bueno, el Banco Central no compite absolutamente con nadie. Salarios y aumentos que paga el Banco Central a sus jerarcas y que son capaces de dejar perplejo a cualquiera. Y mediante un comunicado de prensa, el Banco Central insiste en que los incrementos salariales dentro de su institución obedecen a un mecanismo aplicado desde 1999, hace ya 18 años. En este se elimina el pago de pluses salariales y se da un salario único bastante competitivo con respecto al sector bancario nacional. Los aumentos se hacen a partir de un estudio realizado por una empresa privada externa y se aplican solamente una vez al año. Desde el 2011 los incrementos para algunos puestos fueron menores a lo que establecía este estudio y por eso este año se dio un aumento mayor para ubicarlos en un nivel más competitivo.